Dice la canción que he probado y quiero más. Pareciera que algunas veces no hemos probado de ese amor, esa intensidad especial de gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros, y que se hace aún más intenso cuando probamos. Ahora, si no probamos, entonces no vamos a querer más. O si probamos y no nos gusta, pues tampoco querremos más. Pero estoy seguro de que siempre que probamos de Dios nos gusta, ¿verdad? Y por eso queremos más. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra en Lucas 2:14. Suele ser una parte de la palabra de Dios que se suele utilizar cuando es Navidad. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero sobre todo quiero insistir en este aspecto, en esta parte: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y es curioso que aquí es donde se acogen muchas veces incluso las personas incrédulas durante todo el año. Cuando llega este tiempo de natividad, entonces resulta que se acogen a esto. Sí, paz, vamos a tener paz en los hombres, paz. Es curioso que en el otro evangelista, Mateo, en el capítulo 10, verso 34, de pronto Jesucristo, el mismo Jesucristo que cuando nace nos dice que sobre la tierra paz, dice los ángeles, ese mismo Jesucristo dice: no he venido a traer paz sino espada. No he venido a traer paz sino espada. Qué contradicción, ¿no? Más acusada en estas dos declaraciones. La primera concuerda con todas esas ideas, tanto cristianas como no cristianas, respecto primero al deseo de vivir mucho y vivir en paz. Y por otra parte, en el cristiano, con los propósitos de su venida. Y armoniza de manera admirable, indudablemente, con muchas escrituras, mientras que la segunda es lo opuesto totalmente. No he venido a traer paz. Entonces, podríamos preguntarnos: ¿cuál es la correcta? ¿A cuál nos acogemos? ¿Qué es lo que seguimos? ¿Qué es lo que realmente ha traído Dios? ¿Ha traído paz? ¿Cuál tenemos que aceptar? Pues las dos son las que tenemos que aceptar, porque las dos son ciertas, aunque parezcan opuestas. Esta postura también puede ser ilógica, pero la vida demuestra que muchas proposiciones, que la lógica demostraría rápidamente que son falsas, pero no es la lógica nuestra, es la lógica de Dios. La primera nos habla de su propósito al venir. La segunda, del resultado real de su venida. Fijaos bien, son dos cosas muy diferentes. Uno puede tener un propósito a la hora de ir a un sitio o hacer algo, pero luego cuando llega resulta que las cosas se tuercen, son diferentes totalmente. ¿Es así o no? Aquí es donde entendemos la situación y el porqué. Otra cosa es lo que siempre decimos e insistimos, lo que hace diferente a la religión cristiana o a la vida cristiana. La religión cristiana es letra, la vida cristiana es espíritu. Esto es una diferencia muy notable. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son espirituales, y para entenderlas hay que entenderlas sobre todo espirituales. Si solo utilizamos nuestra mente, no podemos entender. Cuando el Señor vino, se encontró con que los fariseos, esos fariseos, saduceos, estas personas que tenían que aprender la ley de memoria,
Y entonces el Señor les dice, les pregunta, dice, ¿cómo leéis? ¿Cómo leéis? ¿Cómo leéis? Fue dicho y vosotros decís. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino se encontró que los hombres habían establecido formas, mandamientos de hombres y habían dejado a un lado el verdadero sentido de los mandamientos de Dios. Eran capaces de sacar estudios donde cada una de las palabras, cuántas veces aparecían en los capítulos, cuántas veces aparecían en los libros, cómo se repetían, cuál era la forma en que sonaban, etcétera, etcétera. Pero no eran capaces de entender el verdadero significado de la Escritura. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo espiritualmente. Ahora, hablando de lo de paz, el hecho de que se anunciara paz y cuando el Señor vino se encontró con un mundo muy diferente a la hora de recibirlo y de asumir esa paz que Él traía, no significa que los propósitos del Señor hayan quedado torcidos. No es que solo vino a hacer paz y resulta que el mundo le torció, le equivocó, le distrajo o impidió que se llevase la voluntad de Dios. Pero lo que ha emprendido Dios, hermanos, lo cumplirá. El tema es si nosotros vamos a ser capaces de comprenderlo o simplemente nos vamos a dedicar a ver como muchos hacen. Uno encuentra hoy en día muchos que lo que hacen es contradecir. Contradecir. Mira, cuántas contradicciones tiene la Biblia. Aquí dice, pero no es. Aquí no coincide. ¿Cómo vino el Señor a traer paz? Pues nada más y nada menos que con la espada del Espíritu. Es curioso, ¿no? Es curioso. Hay dos imágenes de nuestro Señor Jesús en la Biblia. La más conocida es aquella en la que el Señor lleva la rama de olivo. Vino a hacer la paz mediante la sangre de su cruz y a predicar la paz. Pero hay otra imagen, no tan bien conocida del Señor, con una espada desnuda en su mano. Josué vio al Señor, dice en Josué 5:13, que vio al Señor delante del cual tenía una espada desenvainada en su mano. Esto no es venir a traer paz, esto es querer guerra, ¿no? Algo así, parece. En Apocalipsis capítulo 1:16, Juan vuelve a ver al Señor y lo ve de tal manera que dice que de su boca, de la boca del Señor, salía una espada aguda de 2 filos, enseñando el inmenso poder ¿de qué? De la palabra. No es una espada normal y corriente, es una espada diferente. El inmenso poder de la palabra es como una espada. Y no es de extrañar, pues el libro de Hebreos nos dice que la palabra de Dios es precisamente como una espada de 2 filos que penetra y hace que salga todo lo malo, porque ese es el propósito fundamental. Antes, hermanos, que Dios pueda establecer la paz en mi corazón, a paz en la tierra, tiene que desenvainar su espada. En otras palabras, antes de que podamos conocerlo como príncipe de paz, debemos de conocerlo como aquel que rompe la paz, que destruye la paz. ¿Cuál paz? La mía. Esa que yo creo que es la buena. Esa que instituimos nosotros como tantas cosas. ¿O acaso la religión no es una institución, un deseo y una intención de llegar a Dios, pero totalmente humana? Dios tiene que romper eso, tiene que quebrantar eso, tiene que destrozar como lo hizo cuando vino sobre todo en los corazones que se dejaron destrozar. Personas que vinieron y entendieron que algo estaba mal y que ese que venía estaba trayendo una forma de pensamiento
que aunque eran palabras que ellos conocían en el caso de los judíos, esas palabras sonaban diferentes. Que aunque era la misma ley que los judíos predicaban, eran los mismos libros que en las sinagogas se abrían y se compartían, a la hora de escucharlos de los labios de Jesús, eran diferentes. Y por eso la gente le seguía. Era lo mismo. Y por eso le envidiaban los sacerdotes y todas estas personas que se dedicaban entonces a dirigir al pueblo de Dios. El alma inconversa está por naturaleza envuelta en una profunda paz. Pero esa es la paz del sueño y de la muerte espiritual, hermanos. No es la paz verdadera. Una paz que es un presagio de una terrible tempestad. La terrible tempestad del juicio de Dios. Pues cuando llegue esa terrible tempestad, que será el juicio de Dios, ¿quién se salvará de ella? ¿Quién se justificará? Y en ese sueño hay que despertar, hermanos. Hay que despertar. Si somos dejados a nosotros mismos, Él viene a perturbar esa falsa y terrible paz. Cuando nosotros nos quedamos como iglesia, quedamos un poco que decimos, ay, qué bien, ahora voy al culto, disfruto de la alabanza, disfruto de todo. Entonces Él viene y nos rompe la paz. Nos rompe la paz. ¿Por qué? Porque Él no ha venido para que eso sea lo único que hagamos en esta tierra. Hay mucho más y mucho más inconveniente de lo que es la paz. Los exploradores del Ártico, los que han estado allí, hablan de los silencios de la región ártica, que acallan el alma. Dice que reina una suprema paz, no hay vida, una gélida desolación. Todo está envuelto en un frío abrazo del invierno. ¿Antes de qué? De que la primavera visite, que el sol salga. Entonces dicen que cuando el sol sale, entonces esos cálidos pero poderosos rayos que penetran y dan sobre el hielo, entonces derriten campos y entonces hay desgarros, hay crujidos, hay rompimientos, hay estallidos del propio hielo, a veces chocándose entre sí. El lugar que era paz se convierte en un lugar en el cual los sonidos, muy diferentes a otros tipos de sonidos, pero al fin y al cabo sonidos, llenan el ambiente. El mismo paisaje, pero diferentes resultados a causa de ¿qué? Del sol. El sol. Gloria al Señor. Para cambiar la metáfora, podríamos hablar ahora del sol de justicia, hermanos. Que cuando resplandece en nuestras almas envueltas en el frío abrazo de la muerte espiritual, entonces hay perturbación, hay rompimiento del silencio de la muerte espiritual. O cuando hay letargo en la vida de los hijos de Dios, el sol produce ese quebramiento de nuestra vida donde no está tratando Dios de destruirnos, sino de que nos activemos, de que lo busquemos, de que hagamos su obra, de que sigamos adelante, porque Él tiene propósitos inmensos. Gloria al Señor. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, y esa palabra es la que nos debe de dar cortes y mandobles. Por eso no debemos de ir solamente a esa palabra que nos gusta, la que nos interesa, la que nos favorece, la que es muy afín a nosotros y a nuestras ideas. Tenemos que, como dice la palabra de Dios misma, dice, toda escritura es apta para, toda escritura es toda. No podemos. Hace tiempo que dejé de marcar. Ojo, no es que sea malo marcar, no es malo. Pero yo hace tiempo que dejé de marcar. ¿Por qué? Porque era demasiado lo que me iba a esos marcajes. Me olvidaba del resto. El resto también tiene un contenido espiritual que debe favorecerme o destruir algo de mí. Porque a veces
es necesaria la destrucción en nuestras propias vidas de cosas que nos pueden dañar. ¿O acaso cuando hay un tumor no va el médico, el cirujano, y va a destruirlo totalmente? ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda seguir. ¿Cuánto más el cirujano de nuestra alma entrará en lo más hondo de nosotros para que esa paz, falsa paz que hay en nuestra vida, se convierta en la verdadera paz de Dios, que no es una paz de tranquilidad, sino es una paz de violencia, pero de violencia santa, para purificar y llegar el Evangelio a este mundo. Por eso, el establecimiento de su paz no es el establecimiento de su paz de una comarca, de un pueblo, de una nación. No. El establecimiento de su paz es individual. Va a cada uno de nosotros. Va a cada alma individual. Y a veces lo que significa es un desnudamiento de nosotros, un descubrirnos a nosotros mismos, un quedarnos impresionados como ocurrió con tantos que Dios les reveló y se quedaron anonadados. ¡Ay de mí, que mis ojos han visto! Eso es desnudarse. Cuando el profeta es llevado a una revelación y entra en una dimensión que no había estado nunca, y entra y ve cosas de Dios, y entonces él dice: ¡ay de mí, que mis ojos han visto! Cuando somos desnudados realmente es cuando decimos: realmente yo creía que había llegado, pero en realidad no he llegado. O como le descubrió a Job cuando él tuvo que decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese es el progreso en el cual, si nos miramos ahora mismo y miramos hacia atrás en nuestro pasado, tenemos que averiguar si es que ha habido avance o nos hemos quedado congelados, suficientes con lo que hemos tenido. Pero la vida cristiana es la de avance. Cada día es diferente. No solo en la naturaleza de nosotros mismos también. Porque ya no somos los mismos. Tenemos un día más en nuestra naturaleza humana. Pero espiritualmente, ¿qué ha ocurrido? A veces nuestra naturaleza humana va envejeciendo, pero ese otro aspecto en el cual dice que aunque nuestro exterior envejece, ¿qué le ocurre a nuestro interior? Que se va renovando día a día, dice la palabra. Pero es cierto eso. Está ocurriendo en tu vida y en la mía. Está ocurriendo eso, que hay una renovación. O que me he quedado allá. En cuando un día hice la conversión, me entregué a Dios. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Hemos visto los que ya hemos visto. Los 50 años. Y me ha traído muchos recuerdos el retroceder. Pero esos recuerdos son recuerdos. ¡Qué bonito! Pero ahora no hay mejores tiempos, hermanos. Los mejores tiempos son los de ahora. El que tengo que vivir. No tengo borrador para el pasado, pero sí tengo el lápiz para escribir el futuro. Y lo debo de hacer, y lo debo de hacer lo mejor posible. ¿Amén? Ahí tenemos un hogar mundano, a veces en nuestro hogar mundano envuelto en paz carnal. La paz carnal es un mundo mundano envuelto en paz carnal. La gente pide paz, 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 pero es una paz carnal. No es espiritual. Por eso, porque cuando realmente hay paz espiritual, ¿sabéis lo que ocurre? Que se convierte en un cuerpo extraño, en este extraño mundo, y es perseguido, de una manera o de otra. Es perseguido solamente en sus pensamientos. Es perseguido. Yo soy perseguido muchas veces, soy perseguido solamente viendo noticias. Me persiguen pensamientos de otros que digo, esos pensamientos quieren atentar contra los míos, me persiguen esos pensamientos. Y digo, y tengo que decir, no, esos pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y tengo que estar afianzado para que la vorágine de esos pensamientos, repetidos tantas veces y tantas veces, traten de arruinar lo que de la fe está edificando y construyendo cada día. Aleluya. Por eso, la paz carnal no es la que el Señor vino a traer. La paz carnal es la que vino a destruir. Y ahí es donde Él está diciendo que no ha venido a traer paz.
El que se crea que lo que le va a dar el Señor es una paz según su criterio, se va a llevar unas grandes sorpresas. De hecho, siempre nos llevamos sorpresas. Yo cuando me convertí, desde luego nunca pensé que iba a ser mi vida como lo ha sido. Pensé en un mundo fantástico, un mundo de paz carnal. Pero Dios lo revolucionó y lo sigue revolucionando. Y supongo que tu vida hará lo mismo, ¿verdad? Y que lo siga haciendo, que no pare, porque eso es lo que necesitamos. La presencia de Cristo mismo es una perturbación para el alma que no está entregada a Él. En la misma presencia del Señor, cuando entraba a las sinagogas, era molestia. Era una molestia. Consideraban una molestia al Señor. Enseguida lo sacaban para tratar de lapidarlo. ¿Por qué? Porque no se cuadraba a esa paz carnal en la cual estaban esos religiosos y que domingo tras domingo, sábado tras sábado, iban y hablaban de esto. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo entró en las sinagogas y le dieron los rollos, y cuando abrió los rollos empezó a decirles cosas igual que las que oían, pero no de la misma forma. Empezó a destruir los patrones, empezó a destruir las formas y los formularios que habían y existían entonces. Pero detrás de ello, hermanos, era una corriente de vida y de vida eterna. Una corriente en la cual los ríos de agua viva llenaban el ser del que quería. ¡Aleluya! Por eso en ese gran día de la fiesta, donde se estaba haciendo un ritual sin vida, el Señor dijo, no pudo decir menos que levantarse y decir, ese día de la gran fiesta, donde todo el mundo estaba contento con la fiesta y nada más, tuvo que decir el Señor, el que viene a mí, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya no es agua viva que era derramada y que corría por las calles de Jerusalén, sino un agua interior, que era lo que necesitaba aquella gente. Porque esa agua derramada exterior era un símbolo, pero no producía la paz verdadera, la vida verdadera. Y entonces el Señor vino, ¿a qué? A perturbar eso. Y molestaba. Era molesto, como es molesto el Señor cuando lo dejamos entrar de verdad en una iglesia. Se convierte en algo molesto, hermanos. No sé si eso que nos dice en Apocalipsis, que yo estoy a la puerta y llamo, está ocurriendo en muchas iglesias que no quieren abrir. Yo quiero abrir de par en par. ¿Y tú qué quieres? Tenemos que juntarnos y decir, vamos a abrir la puerta. Pero no es que vamos a abrirla, es que vamos a tirarla para que entre el Señor. ¿Es así o no? La presencia de Dios es perturbadora, es incómoda. Y cuando nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a establecer nuestras propias paces carnales, nuestras propias comodidades, nuestras formas de vivir cristianos y decir, ¡ay, qué bien! Soy cristiano, el otro no, como hacían los creyentes, los supuestos creyentes de entonces. Ese es un pecador, yo no. Entonces, ¿qué? No somos llamados a quedarnos y criticar a aquello porque es homosexual, aquel porque es lesbiana y aquel porque... Nosotros somos llamados a decirle, estás equivocado. Tu paz es una paz carnal. Deja que el Señor entre. Porque es el Señor, no nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Es el Señor. Tenemos que presentarles al Señor. Y el Señor es el que hace la obra. El que trabaja y cambia las mentalidades como lo hizo cuando la mujer samaritana atendió a ese que creía profeta. Le descubrió y le desnudó, pero no para condenarla, sino para darle libertad. Y ella, en esa libertad, no se la quedó para sí misma, sino tuvo el valor que no tenía antes, pues solo iba a recoger el agua, y fue a los hombres, porque las mujeres eran las peores que no la dejaban, y fue a los hombres primero para decirles, me parece que hay uno ahí que es profeta. Y qué luz arrojó sobre esa aldea esa mujer
que primero había sido llena de la luz también ella. Porque si no somos nosotros llenos de la luz, entonces, ¿cómo vamos a dar luz? ¿Verdad? La luz tiene que estar en nosotros primero. Tenemos que estar primero. Ay, Jesucristo revolucionó el mundo. No es que fuera un revolucionario a la manera de ahora, porque hablar de esto, a lo mejor una persona sentada podría estar aquí y decir, ¡ah! Yo creo en las revoluciones, pero no es en ese tipo de revoluciones que quiere. La revolución del Señor empieza precisamente por nosotros y cada uno de nosotros. Una revolución donde el cielo entra y usurpa a todo carnal, a todo tierra que hay en nosotros y que impide el progreso verdadero en nuestra vida espiritual. En un momento dado, como dice en Marcos 3:21, la madre y los hermanos, incluso su madre, consideraron que se estaba volviendo loco. Era tal la perturbación y la incomodidad que estaba produciendo. Era tanto el escándalo que se oía alrededor que Jesús era el que lo provocaba. Y los familiares dijeron, esto se está pasando ¿Por qué? Porque es que entender a veces la capacidad de provocación de Dios es difícil para un ser humano. Porque queremos un Dios de paz, un Dios bonachón. Pero es que un Dios bonachón no puede liberarnos de nuestra esclavitud. Un Dios bonachón no puede romper las cadenas de nuestro pecado. Un Dios bonachón no puede hacer la obra que Él quiere hacer y liberarnos totalmente de lo que estamos atrapados. A veces hemos firmado como lícito algo que no lo es. Que no lo es. ¿Por qué? Porque no hemos subrayado en la palabra esta parte. Y entonces, como no está subrayado, esa no es la palabra para mí. Pero sí es toda palabra de Dios. Es útil. Toda palabra de Dios es útil. Gloria a Dios por ello. Por eso debe ser el pan nuestro de cada día, toda palabra. Incluso, hermanos, cuando vemos esas carencias, esas genealogías y esos nombres, cuando nos paramos nos encontramos allí con vidas que vivieron y que sus nombres no están casualmente ahí, sino que fueron personas que transmitieron unos a otros lo que el pueblo de Dios iba a hacer a la larga, que era que viniera el Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. El hecho de la presencia de Cristo pues produce esa incomodidad que perturbó, como digo, incluso a la familia, a la madre y los hermanos. Incluso en Juan 7:5 nos informa que sus hermanos no creían en Él. Era tal el escándalo que producía, era tal la perturbación que trajo a ese mundo que durante 400 años había estado sumido en un silencio respecto a Dios, pero no porque Dios no estuviera, sino porque Dios así lo consideró oportuno y se encontró en un mundo que en ese silencio de Dios el grito de los hombres había cambiado y le había dado la vuelta a todo lo que Dios antes había edificado. Y por eso el Señor vino y dijo, habréis oído que se os dijo, pero yo os digo. Y eso rompía, y eso traumatizaba, y eso cambiaba. Por eso tenemos que estar atentos, porque a veces Dios se acercará a nosotros y nos dirá, quizás hayas oído, pero yo te digo, a ti y a mí, porque eres un Dios personal, hermanos. Él no habla a multitudes. Y si habla a multitudes, es curioso que su voz es no como una bala, sino como los perdigones de una escopeta. Y cada perdigón acude a una de las personas y en él está la necesidad de esa persona. Gloria al Señor por él. Aleluya. Por eso este Señor Jesucristo fue tan extrañado, incluso por sus propios familiares. Gloria al Señor. También es cierto que cada alma es salvada y enviada, hermanos, con una espada. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Lo hemos visto en otras ocasiones. ¿Y qué es lo que llevamos en la armadura de Dios?
¿No? ¿Qué llevas en la mano? No te olvides de la espada. ¿Y qué es la espada? Es la palabra. Es la palabra. Pero, ¿de qué sirve una espada en una mano que no sabe utilizarla? ¿Eh? ¿De qué sirve? Me acuerdo que cuando estuve hace unos no sé, 2 o 3 años, estuve en Toledo y allí vendían imitaciones de las espadas del Cid Campeador. Y cogí una de ellas. Y aquello pensaba que para qué tenía que cogerla con 2 manos, porque si no, digo, bueno, si me tengo que defender con esto, me parece que mejor la dejo y salgo corriendo. ¿Por qué? Porque esos hombres estaban acostumbrados. Esos hombres practicaban para levantar esa espada y podían luego dar mandazos de un lado para otro con ella y defenderse y defender y atacar. Igual pasa con la palabra de Dios, hermanos. A veces cogemos la palabra de Dios, es decir, la espada del Espíritu, y no sabemos cómo manejarla. Pero qué vergüenza para nosotros, hermanos, cuando tendríamos que ser diestros. No podemos solo guiarnos del casco, de la armadura, de los... Hay que tener también y saber utilizar la espada, que es tanto defensora como atacadora. Por eso cada uno de nosotros recibe una espada. Es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay huestes de pecado y de maldad que deben ser atacadas. Y la palabra de Dios es el arma que pone en nuestras manos. Y hay un llamamiento de Dios a voluntarios para que cojan esa palabra y la lleven a los lugares donde la humanidad, donde el diablo ha establecido culturas que se han alejado de Dios, que ni siquiera piensan en Dios, que no saben que ha venido Dios a este mundo. Y decirles que les ama Dios y que quiere salvarlos, y que quiere darles su paz. Esos son los que deben ser llamados a las misiones. Gloria al Señor. Por eso, si queremos una serena calma delante de Dios, nos vamos a encontrar con dificultades. Es cierto que a veces Dios nos habla en serenidad. ¿Y por qué lo hace así? Porque la costumbre que había, el mismo Señor se apartaba y se iba a un lugar desierto, dice. ¿Por qué? Porque es en el lugar desierto, fuera de lo multitudinario, del ruido, de los pensamientos que nos persiguen y nos llevan, de todo lo que nos rodea. Estamos en un mundo de ruido. En la misma iglesia hay 5 segundos, 10 segundos de silencio y todo el mundo empieza a mirar qué es lo que hemos equivocado, qué hemos hecho mal, qué ha fallado. No sabemos estar en silencio. En ese silencio sí que Dios obra. Esa es la paz en la cual Dios obra. Pero en esa paz a veces entra con ímpetu. Entra con ímpetu. ¿O acaso cuando el Señor se fue allá al desierto, en sus 40 días de ayuno, qué es lo que tuvo? Tuvo el ataque del diablo. No fue un tiempo de paz. Era un tiempo en el cual no podía haber el estorbo del mundo. Pero ya se encargó el diablo de hacerle difícil el momento. ¿Pero qué utilizó el Señor? La palabra. Amén. Él utilizó la palabra. Cuando el diablo utilizaba esa palabra mal, el Señor la utilizó bien. Gloria al Señor. Por eso debemos de darnos cuenta de la importancia que tiene el ser llenos de la paz de Dios, de esa paz interior, que no es una paz serena, no es una paz perezosa, que no es una paz de siesta, sino que es una paz revolucionaria. Es la paz que entra y penetra para acabar con toda perturbación que no sea la de Dios. Es toda esa paz que entra y nos hace posible que la gente
pueda postrarse y decir, ay, soy pecador. Pero decir eso en un momento dado, sin otra salida, sería terrible. Pero después se le dice, pero hay un Salvador. Y presentar a ese Salvador hace que esa persona reciba la verdadera paz. Gloria al Señor. Pero para que Dios sea recibido tiene que haber perturbación, conmoción. Por eso estos dos versículos son necesarios. Estas dos formas de obrar de Dios son necesarios. Gloria al Señor. Entonces, tengo que saber que la paz viene a ser mía cuando me hago consciente de cuál es mi posición en Cristo. Fijaos bien, no mi posición en la iglesia, no mi posición humana, mi posición en Cristo, en Cristo. Cuando descubro que tengo paz con Dios, sobre todo porque es la primera paz. El mundo está en guerra con Dios. Cuando nosotros no nos hemos arrepentido, estamos perturbados con Dios, no tenemos paz. Solo es cuando nosotros nos entregamos a Dios que la paz de Dios es una paz hecha entre Él y nosotros, el pacto de la gracia. Bendito sea su nombre. Gracias. ¿Y cuál es la base de ese pacto? La sangre de Jesucristo. Ya no es la sangre de corderos, de palomas. Es la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. La paz de Dios profundiza según crezco yo en la gracia. Y entonces produce lo que Gálatas 5:22 nos habla sobre el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y como dice Romanos en el capítulo 15, esta paz viene porque buscamos andar en el Espíritu. En Romanos 14:17. Es el resultado de un conocimiento más profundo con Dios, como dice en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2. ¿Y sabéis cuál es el resultado? Como dice en Romanos 8:6, es un resultado de más profunda espiritualidad. Repito, en Gálatas 5:22 nos dice sobre el fruto del Espíritu. En Romanos 14:7 nos damos cuenta de que es decir, que el fruto del Espíritu no es nuestro fruto. Esta es una gran equivocación. A veces parece que nos desgañitamos tratando de producir el fruto del Espíritu. Pero la misma frase nos dice, fruto del Espíritu, no fruto mío, no fruto de carne, es fruto del Espíritu. Ahora tenemos que dejar que ese fruto se desarrolle, limpiando nuestra vida, y para limpiarla necesitamos la sangre del Señor Jesucristo. Es el resultado también del conocimiento más profundo de Dios. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Multiplicadas. Hermanos, no se trata de sumar en mi vida. Dios multiplica en mi vida también. En mi vida multiplica la gracia cuando yo me pongo a sus órdenes. Gloria al Señor. Y también de una mayor espiritualidad, como dice en Romanos capítulo 8 y versículo 6. Porque dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y... Entonces la verdadera paz viene por ocuparse de las cosas del Espíritu. No por ocuparse de las cosas de la carne. He oído a más de una persona, creyentes, que dicen y confiesan, cuando mi vida está tranquila, digo, malo, ¿qué andará mal en mi vida? ¿Qué estaré haciendo mal? Fijaos bien que es curioso, ¿no? ¿Qué estaré haciendo mal? No, el creyente equivocado.
Cuando nos equivocamos como creyentes, cuando decimos, oh, qué bien, qué tranquilidad, todo me va perfecto. Estamos equivocados. Quizás hay que pararse y decir, ojo, ¿qué es lo que va mal? ¿Por qué este tiempo de solaz y de tranquilidad? Señor, me arrodillo delante de ti y digo, ¿esto es tuyo? ¿Esto es tuyo? ¿Dónde está esa incómoda revolución, pero satisfactoria para mi alma? Porque yo quiero vida y paz. Amén. Puestos en pie. Aleluya. Santo sea el nombre del Señor. Santo sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado nuevamente de escuchar tu palabra. Esta palabra que no tiene fondo, Señor, que es profunda, profunda, muy profunda. Esta palabra que es preciosa. Gloria al Señor. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Repito, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el mejor sitio inviolable que existe, Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a entender esto. No permitas que volvamos nuevamente a lo nuestro. Perturba nuestra alma, Señor. Que no tengamos paz hasta que nos topemos con tu paz. Señor, ayúdanos. No queremos conformarnos, no queremos estar cómodos, queremos estar incómodos en la carne. Porque en el sitio donde realmente nuestra alma desea reposar es en tu paz. Ayúdanos a entender esto, Padre. Ayúdanos a desarrollarlo en nuestra vida, en la vida de todos nosotros. Qué importante es, Señor, esa incomodidad, esa desnudez que produces en nuestra vida, esa rotura de las vestiduras por medio de tu espada, en la que descubre nuestra vergonzosa desnudez llena de carnalidad, de mortalidad, de pecado. Descúbrela, Señor. Que seamos como Adán y Eva cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos. Pero que no busquemos sino la sangre de Jesús para que nos cubra. No pieles de cordero siquiera, porque ahora tenemos lo más efectivo que es Jesucristo, su sangre. Abrázanos en esta mañana, Señor. Abrázanos, Señor, y haz que convulsione nuestra alma. Rétanos, Señor, a hacer tu voluntad. Inquiétanos. Inquiétanos, Señor. Porque tu inquietud está llena de paz. Aleluya. De la paz verdadera, Señor.
Santo sea. Aleluya. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de verdadera alabanza, en esto pensad. Lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, lo que hemos oído, esto hagamos. Y el Dios de paz estará con nosotros. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Yo quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a tu voz, allí donde quieras hacer tu voluntad, allí quiero estar. Rendido, estoy ante ti. Bueno, estoy saltando lo de no cantar, pero me ha salido de la gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a rendirnos delante de Dios. Que Él sea el que dejemos que Él nos perturbe. No nos asustemos cuando Él nos perturba. No nos asustemos cuando empieza a moverse alrededor de nosotros las cosas con pruebas, con problemas, con luchas. Quizás sea la llamada de atención para luego escuchar el silbo apacible que necesitamos para que la paz de Dios inunde todo nuestro ser. Amén. Él nos ayude en esto. Bendito sea su nombre. Bien. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y lo seguirá haciendo. Ebenecer. Santo sea su nombre. Gracias al Señor por este día. Pues recordemos, seguimos en acción. Seguimos adelante en todo lo que podamos. Atentos a lo que Dios quiere hacer y dónde quiere que avancemos, hermanos. Atentos y dispuestos. Heme aquí, hay que decir. Amén. Y la oración es importantísima. Es muy importante la oración. Llevar las cosas a Dios. Y la oración conjunta, sobre todo, es importantísima también. No solo la oración personal, la oración conjunta. No podemos hacerlo quizás como quisiéramos, pero podemos hacerlo como podemos ahora. ¿Y cómo podemos? Pues el miércoles presencial incluso y por vídeo. Y los viernes también podríamos hacerlo presencial si hubiera gente que viniera. Pero si no, tenemos el vídeo para hacerlo también, que se puede hacer por ahí muy bien además. Gloria a Dios por ello. Ya nos hemos acostumbrado. Al principio estábamos un poco perdidillos, pero ahora ya somos maestros, ¿no? Del vídeo, de la careta y de todo esto. Gloria a Dios por ello. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor es bueno. El Señor es grande. El Señor es todopoderoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aleluya. Que Dios nos bendiga a todos en esta semana. Y busquemos, cuando haya más perturbación, digamos, oh, Dios está moviéndose para traerme paz. Gloria al Señor. Dios os bendiga.